darle la bienvenida desde la Universidad de Santa La Distancia, específicamente la sede universitaria de Pérez Celedón. Rápidamente les comento, ¿verdad? Ayer tuvimos la primera actividad en lo que es el programa en la población adulta mayor. Estuvimos ahí con una charlita de salud mental, claves para el envejecimiento activo. Y el día de hoy nos cita lo que es la charlita de sensibilización, mitos y realidades del comportamiento suicida en los jóvenes del cantón de Pérez Celedón. Sin embargo, entendiendo todo el tema de las tecnologías de información y que nos permiten llegar a más personas, ¿verdad? Lo hicimos abierto a las personas que quisieran conectar a nivel país. Bueno, no siendo más, no le resto más tiempo, Meli. Le doy el pase a usted como la especialista en el tema y esperamos que sea de mucho provecho la actividad. Bueno, buenas tardes. Qué bueno que tratándose de un viernes hay tantas personas interesadas en este tema, en conocer, y creo que es un tema del que no se habla mucho, ¿verdad? O hay muchas, bueno, tal vez vos me ayudas con el chat, ahí les pregunté que de dónde vienen, veo a personas conocidas y sería bonito ahí verlo, o si tienen alguna consulta también, que creo que lo podríamos dejar quizás para el final. Es un tema del cual no se habla, del cual hay muchos mitos, por eso la sesión 1, que recuerden que son varios talleres que vamos a tener, que conforme va avanzando el tiempo se los vamos a ir comunicando, y hay que hablar de este tema. Si ustedes ven a nivel de todo lo que hemos venido experimentando por pandemia, uno de los temas que hay que prestarles muchísima atención tiene que ver con la salud mental. Y dentro de la salud mental podríamos ver todo lo que es el comportamiento suicida. Entonces, bueno, voy a empezar pensando en que efectivamente, como está en esta imagen que está acá, se trata de ayuda. Cuando hablamos de este tema, se trata de poder desarrollar una escucha activa y se trata al final de cuentas, incluso les digo, si alguna de las personas que el día de hoy van a asistir y sienten que este tema de alguna manera les ha tocado, pues también nos pueden escribir para poderles acompañar. Y siempre en cada sesión también les vamos a dar líneas de ayuda y qué podríamos hacer al final de cuentas. Y bueno, partiendo de esta imagen que está acá, me gustaría leerlos o escucharlos. Cuando ustedes ven este chico acá, ¿qué le remite observar a este joven que está ahí? Como qué emoción les genera, qué sentimiento les evoca. Yo creo que de primera entrada podríamos ver a este chico que podría transmitir felicidad, podría transmitir plenitud, podría transmitir un montón de cosas, pero también podríamos pensar que este chico que está aquí tiene tal vez algún proceso depresivo, por ejemplo, lo cual no es tan visible, no es tan tangible, pero él no se siente bien. Pero la fachada inicial podría hacernos ver que, pues, que él está bien, que todo en su vida se torna bien, pero podría ser que a nivel interno no. Eso es lo que pasa con salud mental, no es visible y por lo tanto a veces se minimiza el dolor psicológico, que eso es lo que vamos a ir viendo. Ok. Entonces, si bien es cierto, podríamos pensar que este chico está feliz y que todo en su vida va bien, no necesariamente va a ser así. ¿Y por qué hago esta introducción? Me parece tan importante, porque hay una diferencia entre el dolor psíquico, la parte más afectiva, y el dolor físico. ¿Qué pasa con lo físico? Que ustedes se golpean, les duele la cabeza, algo pasa con ustedes, pero bueno, lo atienden, se toman algo, es visible para los demás y pasa. Pero el dolor psíquico, que es más adentro, ¿verdad? Que no se ve, que no es tangible, se minimiza. Y aquí les voy a contar como una pequeña historia. Este chico es un adulto, su mamá está en el hospital, es un caso real, su mamá estaba en el hospital, entonces lo llaman del servicio del hospital y a este chico le comunican que su mamá acaba de fallecer. Entonces, bueno, nunca se le preguntó si él estaba con alguien, ¿verdad? Si alguien lo acompañaba, en fin, así se manejó. Este chico, por supuesto que yo creo que sería impactante para todos, lo que hace, la primera reacción que él tiene es agarrarla con sus manos, agarrar la pared a golpes, empieza a golpear y a golpear y a golpear de su misma frustración, de lo que sintió, en fin.
Pasan varios días, yo lo atiendo o sea, le doy un seguimiento diario, y cuando yo sigo conversando con él por el tema del impacto que esto le generó a él y a cualquiera le podría generar, yo le decía que lo observaba que la mano estaba diferente. Yo le decía, mira, yo no soy médico, pero me parece que esa mano no está bien. Tenés que ir a verte qué pasa con esta mano. Entonces, efectivamente, después de que lo refiero con el médico, me comenta que lo que él tenía después de unos 5 días era fracturas de los nudillos. Pero, ¿qué pasaba? Que era tan el dolor emocional que sobrepasó el dolor físico. Era tanto su dolor de la pérdida, lo cual no era tan tangible, aunque ahí sí había una evidencia física, que sobrepasó mantener una fractura. A ese nivel es importante entender que el dolor psicológico no está ahí, no es visible, pero duele muchísimo. Y en el tema del comportamiento suicida es algo de lo cual hay que tomar en cuenta. Y que si nosotros vemos, somos seres muy complejos, todos con nuestros rollos, y como les digo, todos estamos aquí, y yo no sé si ustedes se sienten bien, ¿verdad? Si la están pasando bien, qué les motivó a conectarse, pero al final de cuentas, siempre es importante la consideración y la búsqueda de ayuda. Entonces, partiendo de ahí, me relaciono y lo vinculo un poco con el tema de salud mental. ¿Por qué? Porque al hablar de suicidio y de prevención y al hablar de mitos, tenemos que considerar que el tema salud mental ha estado un poco abandonado, no solamente por el sistema en general de salud, sino nosotros mismos lo dejamos pasar. Y según la definición que nos da la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, nos dice que no hay salud sin la parte de salud emocional. Es decir, que la salud es un bienestar físico y emocional. Y ahí dice, no hay salud sin salud mental. Por lo tanto, la salud mental, el cuidar lo que sentimos, con quienes nos relacionamos, la posibilidad de buscar ayuda cuando nos sentimos mal, cuando sentimos que una situación sobrepasa nuestra capacidad, es muy importante. Y por eso a lo largo de las sesiones vamos a hablar también sobre salud mental a nivel de prevención y qué podríamos hacer. Evidentemente, si las personas, y les pregunto así superficialmente, pueden levantar la manita ahí por el Zoom, si ustedes se han hecho un chequeo en el último año físico, no sé, pensaría que no todos, ¿verdad? Se han hecho un chequeo, muchísimo menos, digamos que yo voy a ir al psicólogo a ver cómo está mi salud mental, ¿verdad? Sino que voy a consultar ya cuando siento que mis capacidades ya me sobrepasan, que lo que estoy sintiendo me sobrepasa. Entonces, partiendo de ahí, ahora sí vamos a trabajar con el tema. Y quiero como sensibilizar eso, que el dolor no se ve, el dolor emocional no es tangible, y tenemos que ser muchísimo más comprensibles, y tenemos que observar y tenemos que escuchar, porque el suicidio sí se puede prevenir. Hay un porcentaje menor donde hay ciertos casos muy puntuales y muy específicos donde no se logró detectar alguna señal, pero sí está comprobado por investigaciones, por experiencia propia, por muchas fuentes de que efectivamente se puede prevenir, y la prevención inicia por la educación, que eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Bueno, yo creo que yo no me presenté formalmente. Bueno, este trabajo lo realizo con una colega. Nosotros somos el consorcio Céspedes, somos psicólogas las dos. Yo soy psicóloga clínica, vengo trabajando el tema del comportamiento suicida en personas menores de edad, niños y adolescentes ya hace bastantes años, en adultos también. Sin embargo, ahí vamos a ver un poquito, aquí les hice como una distribución de qué es lo que vamos a ver hoy, conceptos muy básicos, porque yo no puedo hablar de un tema sin definir algunos conceptos importantes. No me voy a meter mucho en los factores de riesgo porque esa va a ser la siguiente sesión, además para que queden ahí con la espinita y se puedan conectar a la otra sesión. Vamos a trabajar de prevención, pero sobre todo hoy me voy a concentrar en los principales mitos que manejamos con respecto a este tema. Y precisamente eso es lo que limita una atención oportuna ante un nivel de riesgo. Y bueno, quisiera contextualizar
que según datos igual de la OMS, cada 40 segundos una persona se quita la vida. Ojo, estas estadísticas se las comparto antes de pandemia. Con pandemia hay variantes. Cada 40 segundos, una persona se quita la vida en el mundo. Sigue siendo la segunda y tercera causa de muerte entre jóvenes, más o menos entre los 15 y los 24. Vamos a ver mitos. ¿Los niños han pensado o piensan en quitarse la vida? Sí, pasa bastante. Y en nuestro país está pasando. Talamanca, y hablando ya aterrizando más en nuestro país, Talamanca y Alajuelita siguen siendo dos zonas con mucha tendencia. Sin embargo, hay otras. Por ejemplo, yo estuve investigando, otras colegas ya lo han iniciado, de la UCR, trabajando con la zona de Los Santos, lo que es Dota, Tarrazú, León Cortés. También está catalogado como uno de los lugares con mayor intento suicida en el país. Entonces hay que investigar precisamente qué pasa en estas zonas. Ahora, en Talamanca, por ejemplo, se ve mucho en jóvenes, en adolescentes o adulto joven, precisamente. Bueno, lo que se ha investigado tiene que ver como con una dificultad de posibilidades de poder salir adelante, entonces eso genera ciertos niveles de frustración más otras cosas agregadas. Y en Alajuelita pues también se relaciona por una situación precisamente de violencia. Entonces, y ahí yo le agregaría la zona de Los Santos, que no lo coloqué, pero sí es otra de las zonas del país que tiene mayor incidencia. De hecho, la próxima semana vamos a ver un poco más de estadísticas más aterrizadas y aquí hay un tema interesantísimo que es el tema de género, porque a nivel de género, el ser masculino, es decir, el hombre, ya es un factor de riesgo. Ser hombre es un factor de riesgo. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Por un asunto de socialización. Pero bueno, no quiero como adelantarme, aunque todo se relaciona. En realidad me costó mucho como fraccionar los temas porque todo se relaciona, pero bueno, es importante ir mencionando algunas cosas. Y si tienen preguntas, otra forma es que las van haciendo en el chat, creo que es una buena estrategia y quizás yo las puedo ir revisando inmediatamente. Entonces, también dentro de estadísticas que se han hecho en nuestro país, dice que el 33% de los chicos entre estas edades, entre 15 y 24, han pensado en hacerse daño y el 31% lo ha pensado como una forma de castigar, quitarse la vida como una forma de castigar a otros, de una forma como para hacer sufrir a otros también, es dentro de lo que lo reportan en este tipo de temas. Entonces, ¿por qué trabajar en este tema? Porque se ha ido incrementando a lo largo de los años. Y con el tema de pandemia también los factores de riesgo, se van sumando más factores de riesgo. Ok, ay, perdón. Ahora, chicos, esta estadística está un poquito vieja. Como les digo, la próxima les traigo, pero sí quería contextualizar antes de pandemia. Después vamos a hablar en pandemia. Recuerden que lo que tenemos es hora y media, entonces hay que simplificar la información. Resulta que en este periodo, como está, que es una investigación o es una estadística del Poder Judicial, en ese periodo en específico, 2016, 4 niños entre 10 y 14 años se quitaron la vida, es decir, suicidio consumado, y entre 15 y 17 fueron 19, 23 personas menores de edad en el 2016. Lo cual es preocupante, la edad de inicio, y eso es también parte de los mitos que se maneja, que los niños no se deprimen, que los niños siempre están felices, que los niños nunca van a pasar por esto. Pero ahí hay que hilar muy fino, porque los niños pasan por etapas donde ellos van comprendiendo la muerte de acuerdo, el concepto de muerte, perdón, de acuerdo a la etapa evolutiva. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, donde vamos a ver factores de riesgo. Entonces, eso es estadísticas 2016. En buena teoría, han aumentado los intentos en personas menores de edad. Entonces, siguiendo con el tema, vamos a ver conceptos claves, porque cuando hablamos de suicidio hay que hablar de etapas y de niveles, entonces no es lo mismo hablar de ideación, no es lo mismo hablar de intento y no es lo mismo hablar de riesgo. Ahora, ¿quién debería manejar esta información? ¿Solo el personal de salud? ¿Solo el psicólogo? ¿Solo el médico? ¿Solo el docente? No. La información tiene que ser de todas porque es la única forma de prevenir.
E incluso yo sé, y eso me alegra, que hay 54 personas conectadas el día de hoy, que número uno, si se sienten identificados con el tema, estoy segura que nos van a preguntar y van a buscar ayuda y se les va a ofrecer la ayuda que sea necesaria. Hay muchas instituciones, hay muchas organizaciones que estamos trabajando en este tema. Y dos, vamos a desarrollar una escucha y vamos a ser más minuciosos con nuestros familiares y ya vamos a saber qué hacer en caso de, porque recuerden, el tema del suicidio no es que tiene una clase social económica, una clase social, o que tiene que ver con economía. Esto afecta cualquier nivel socioeconómico, que eso también a veces es un mito, ¿verdad? No, eso solo pasa en población más psiquiátrica, ¿verdad? Que tiene algún diagnóstico psiquiátrico o en población con cierta vulnerabilidad. No es cierto. Puede llegar a cualquier lugar. Ok, muy bien. Y bueno, yo creo que la imagen esta es bastante simbólica en el sentido de que lo que estamos tratando es de cómo podemos acompañar a alguien y cómo podríamos ir quitándonos esos mitos y esas ideas erróneas sobre el tema. Ahora, quiero partir de algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de suicidio, hablamos de que es importante que podamos conectar, comunicar y cuidar. Que al final de cuentas eso es lo que ocupamos, ser empáticos cuando una persona nos menciona algo, alguna ideación, algún intento o alguna intención de querer morir. Conectar, comunicar y ayudar. Entonces, ¿por qué conectar? Porque voy a ser empático, porque yo no voy a juzgar, porque hay cosas que no se dicen, que las vamos a ver más adelante, no hoy, cosas que no se pueden decir. Comunicar, ¿por qué? Porque bueno, hay que buscar ayuda y cuidar en el sentido de que tenemos que tratar y garantizar que esta persona pueda recibir la ayuda oportuna. Ahora, esta pregunta siempre me la hacen. Melissa, ¿qué es lo que pasa en que una persona pueda atentar contra su vida? Y ahí entra el tema de la muerte, que recuerden que de la muerte y el duelo no se habla, es otro tema que nunca se menciona. Resulta que cuando una persona llega a este nivel, y eso se lo digo a las personas que llegan para que se les pueda realizar una intervención por este tema precisamente, y yo parto de esto, yo les digo, mira, básicamente nadie se quiere morir, nadie. Lo que uno quiere es dejar de sufrir, que es diferente. Quiere decir que partiendo las diapositivas anteriores hay un dolor psíquico, hay un dolor emocional tan pesado, tan difícil, que yo no sé cómo manejarlo, entro en una visión de túnel, que la famosa visión de túnel es donde yo estoy en un pensamiento cerrado, donde no veo salidas, donde no veo opciones, donde no sé qué hacer. Pero ese es un principio importantísimo cuando veamos este tema. Nadie se quiere morir, lo único que quieren es dejar de sufrir. Y hay un dolor muy grande y hay un dolor muy palpable en su interior, pero como les digo, como no se ve, la gente lo desestima mucho. Y como les digo, pues aquí nos vemos nuestras caras, pero no sabemos realmente cómo estamos en nuestro interior. Ok. Muy bien, y aquí voy a empezar con tres conceptos que a mí me parecen muy importantes en lo que tiene que ver con el riesgo. Como les digo, esta información es de conocimiento popular, es decir, que todos deben de conocerlo a nivel comunitario en general. Entonces vamos a hablar del concepto de riesgo. ¿Qué sería el riesgo? Es una serie de factores que podrían contribuir al comportamiento suicida, que pueden ser factores biológicos o factores sociales. ¿A qué me refiero con factores biológicos? Bueno, puede ser una enfermedad crónica, que eso se observa mucho. Por ejemplo, y digo, hay que hilar muy fino, no, con lo que voy a mencionar no quiere decir que ese tipo de pacientes con esa patología van a 100% desarrollar, pero he visto, porque también trabajo con pacientes en reumatología con dolor crónico, que por ejemplo el dolor crónico, llámese artritis, llámese fibromialgia u otros, también tienen mucha relación, como hay tanto dolor y tanto sufrimiento, y volvemos a lo mismo, el tema del dolor, pero ya más como reumático, ¿verdad? Como la fibromialgia que ha sido tan desestimada, llega en cierto momento a la persona a tener tanto cansancio del dolor, de la incomprensión, de que no se le ve nada físicamente, pero se siente mal, que también podría ser un factor importante. Y por supuesto, si hay algún diagnóstico específicamente psiquiátrico, quizás sin atender, como podría ser una depresión mayor, como podría ser un trastorno bipolar,
una esquizofrenia, en fin, diferentes tipos de trastornos psiquiátricos que o no tienen buena adherencia las personas o que efectivamente no han sido ni siquiera diagnosticadas. Que si ustedes se ponen a ver en las últimas, ¿cuándo fue esto? Creo que fue el año pasado, se vieron muchas situaciones donde personas por tema de COVID y las modificaciones que tuvo el servicio de salud, había muchas personas con diagnósticos psiquiátricos descompensados porque no se tomaba la medicación, porque no iban a las consultas por el tema del COVID y que pasaron situaciones muy graves, ¿verdad? También. Entonces, también está la parte más interna que podría ser todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos, los comportamientos y todo lo que nos podría estar afectando. Entonces, dentro del riesgo podríamos dividirlo en dos áreas, que podría ser la biología e incluso ahí hablamos de la bioquímica, que podría ser que haya un desbalance en ciertas sustancias de nuestro cerebro que van desarrollando una depresión clínica y la depresión clínica, no todos los casos, recuerden que esto no es como sí o sí, sino que hay que hilar muy fino en cada persona, pero podría ser que una depresión clínica me lleve a un nivel de desesperanza, me lleve a un nivel de riesgo y que entonces yo empiece a tener ese tipo de pensamientos. Ahora, factores de riesgo, como les digo, los voy a detallar más adelante, pero creo que es importante poderlo como mencionar al menos hoy. Entonces, factores de riesgo, bueno, si una persona ha tenido o ha realizado algún intento previo, si lo ha hecho antes, el riesgo aumenta. Si, por ejemplo, hay antecedentes familiares de procesos depresivos o hay comunidades que no voy a mencionar, pero comunidades donde hay familias, líneas generacionales, donde en diferentes momentos hay personas que han atentado contra su vida y como que ahí viene, no podríamos decir como una herencia, pero hay algo en esas familias donde se repiten, entonces los antecedentes son muy importantes. Otro factor de riesgo podrían ser lo que ya les mencioné, trastornos mentales, ni hablar del consumo de alcohol o drogas, que van a ser también factores de riesgo, lo que les decía, las enfermedades crónicas, la situación social, familiar, y vean que les anoté como factor de riesgo el género. ¿Por qué? Porque en el 2016, por ahí, 373 personas se quitaron la vida, 260 y resto eran hombres. Entonces, el género es un tema interesante, que podríamos entrar en un debate y podría como abrir un debate de, bueno, ¿por qué? Por un montón de cosas, por socialización, porque si nosotros nos ponemos a ver desde que los varones, que eso ha ido cambiando afortunadamente, y si ustedes tienen chicos en la casa, pequeñitos en desarrollo, permitirles sentir, ¿verdad? Es ese tema de que el hombre no siente, de que el hombre es fuerte, de que el hombre no llora, de que si el chiquillo se cae, levántese, eso no es nada. Entonces crecen con una represión, con una negación de sus emociones tan pesada, que al final no logran desarrollar inteligencia emocional, destrezas y competencias emocionales. Y entonces, ante una situación crítica, porque hay cosas muy específicas en el tema de género y en el tema masculino, como por ejemplo separaciones, divorcios, problemas económicos, endeudamientos. Entonces no buscan ayuda y como les digo, no se quieren morir, pero llega un nivel de sufrimiento, de desesperación, de miedo, que al final de cuentas logra atentar contra su vida. Y otra cosa, en temas de género, el hombre estadísticamente es más letal, la mujer hace más intentos, entonces por eso les digo, el género es importante. Ahora, ya vimos entonces los riesgos que nos vamos a ver más adelante. La ideación tiene que ver con el pensamiento, por eso lo explico, porque de repente lo voy a mencionar y no sé si todos estarán familiarizados, pero la ideación tiene que ver con todos esos elementos, todos esos pensamientos, ¿verdad? Que únicamente no los puede decir la persona, que tenga relación con el suicidio o con quitarse la vida. Es un indicador. Es decir, digamos, pongámoslo más popular. Es como cuando alguien llega y me dice, mira, es que yo, porque a veces la gente no lo dice tal cual, pero dice, mira, es que yo he pensado, si yo me muero, ¿que quién llegará a verme? ¿Será que alguien llega? Por decirlo de una manera. Otra, mira, es que yo creo que si yo me muero, supongo que nadie me extrañaría, no creo que a alguien le haga falta.
Y empiezan a manifestarnos esas cosas y nosotros las dejamos pasar, no escuchamos. Siempre que alguien, claro, ahora hay tema de COVID, hay muchos duelos y muchas pérdidas, entonces hay que hacer excepciones, pero siempre que alguien nos hable sobre la muerte, eso es importante prestarle atención. Los niños, por ejemplo, sobre todo los niños, los chiquititos menores de 12 años, cuando empiecen a hablarles sobre la muerte, hay que hilar muy fino, vuelvo a lo mismo. Pero, por ejemplo, nadie ha fallecido en la familia y un niño nos empieza a hablar sobre la muerte, nos empieza a dibujar sobre el cielo, nos empieza a preguntar cómo es el cielo. Y ahí también les puedo comentar un caso donde pasa esto, que creo que son lecciones, ¿verdad? Para todos poder trabajar en la prevención. Este chico habla mucho sobre este tema con su familia, hace muchos dibujos. ¿Qué le decimos a los chiquillos cuando alguien fallece? ¿A dónde vamos? Que van al cielo. Ajá, que está en el cielo. ¿Y cómo es el cielo? ¿Verdad? El cielo es un lugar muy bonito, ¿verdad? Entonces este niño empieza a dibujar mucho sobre esto, donde no hay dolor, ¿verdad? Hay un montón de cosas, pero por eso hay que hilar fino porque depende de la edad del niño, pero no voy a meterme en eso. Pero bueno, este niño tenía alrededor de 8 años y para no hacerle muy larga la historia, este niño se quita la vida. Y lo que pasa trabajando con su familia es que decía Melissa, pero ¿cómo iba uno a entender y a relacionar que lo que él nos estaba diciendo era una señal de alarma? Bueno, es parte de la educación, hoy ya ustedes lo saben, ya es una forma de prevenir, esa familia no lo sabía. Por eso es que este tema, si no se habla, nos quedamos cortos en información y yo creo que todos a nivel de nuestra familia, empezando por los nuestros, por nuestros compañeros de trabajo y ojo, nosotros mismos, por supuesto, poder determinar si en algún momento me he sentido en riesgo. Entonces, siempre que eso lo vean en chicos, pónganle bastante atención. Profe, ¿cómo no entendí esa parte ¿Qué parte? del mensaje que da el niño? Sí, por ejemplo, cuando un niño no ha tenido ninguna pérdida, ¿verdad? No ha tenido ningún duelo reciente. Entonces, por ejemplo, el niño habla mucho sobre la muerte, que hablar sobre la muerte quiere decir que ya hay una ideación, ya está, por decirlo de alguna manera, está en mi pensamiento ya. Entonces el niño usualmente empieza a visualizar, a fantasear y a dibujar mucho sobre la vida, sobre la muerte, sobre el cielo. ¿Sí? No es un tema que típico, que de forma espontánea un niño nos va a hablar o nos va a dibujar. Por eso, ahora, no es que todos van a tener el riesgo, pero siempre les digo que cuando eso pasa y cuando un niño nos habla mucho sobre la muerte, sobre cómo es el cielo, qué pasa cuando uno se muere, y no hay una muerte reciente, siempre investiguemos y siempre consultemos. Creo que tal vez ahí lo aclaré un poco. Ah, ok, profe, sí. Con mucho gusto. Entonces, Gracias. con mucho gusto. Pasamos del riesgo, ideación, pensamiento, intento, la conducta. ¿Qué se refiere con esto? Bueno, ya lo pensé, no encuentro salida, tengo un dolor muy feo aquí adentro, que además nadie me da pelota, porque entonces si yo digo que yo me siento mal, hay cosas que uno siempre le dice a las personas cuando reporta tristeza, ¿verdad? Como por ejemplo, eh, eh, es que usted no pone de su parte, mira, ponete a hacer ejercicio y vas a ver que con eso vas a estar bien. Entonces se tiende a desestimar y nada de eso funciona. No es que uno elige sentirse mal, es decir, es que uno se siente mal. Por eso les digo, ante esto también hay que ver qué hay detrás de una persona que tiene este nivel de ideación. Y ya el intento, chicos, se podría decir, chicos, digo yo, es la costumbre, ya la ideación tiene que ver con el intento, con un acto que precede precisamente que al final pueda quitarme la vida. Entonces ya es una acción y un daño y una lesión ya más hacia el cuerpo, ¿verdad? Hacia nuestro ser que implique un peligro. ¿Ok? Y bueno, ya para cerrar aquí, según igual las organizaciones, el OMS también podría ser responder una conducta impulsiva, que por lo general es así, ante un estado, ya se los he dicho, pero lo voy a leer textual,
Un estado intolerable podría ser un estado de conciencia alterado y que puede que no haya una planificación previa. También puede pasar de esa manera. Ahí si le sumamos el consumo de sustancias, obviamente pues los factores de riesgo van a ser mayores. Catherine, sí, lo que le dicen a la gente, ahorita se le pasa, por ejemplo, los adolescentes. Yo voy a tratar como de hablar de todos los grupos evolutivos, pero vieras que eso le pasa mucho al adolescente ahora, que el chiquillo dice, mira, me siento mal, ay, es que el chiquillo que pasa todo el día encerrado en el cuarto, dice que así son. No, así no son. Hay que ver qué es lo que pasa con el adolescente. Ahorita se le pasa, haga ejercicio, piense positivo, no se trata de eso. Si fuera así sería bastante sencillo, pero no es así. Ok, ya esto se los expliqué. Ajá, una amenaza suicida puede tener, bueno, aquí sería como tal vez algo importante. Cuando una persona tiene la intención, ¿verdad?, de quitarse la vida, pasa por pensamientos. Como les digo, hay un dolor muy importante adentro. Llego a pensar, no tengo tal vez red de apoyo, no sé con quién hablarlo, o con quien lo hablo no me da pelota, como decimos popularmente, no me presta atención. Y precisamente no encuentro maneras y empiezo a fantasear. Por eso ahí es la investigación que uno hace. Bueno, ¿y has pensado en quitarse la vida? ¿Y has pensado en cómo hacerlo? Sí, ya tengo fecha, plan, el riesgo es alto. Diferente que alguien diga que lo ha pensado, pero no tiene un plan específico. Pero esa es la valoración que ya se va haciendo como a nivel, como más de intervención, pero se los menciono porque creo que es importante conocerlo. Es decir, que si hay una planificación, si ya tengo un día, un día específico, a veces son fechas especiales, no sé, aniversarios, cumpleaños, fechas simbólicas, hay que ponerle mucha atención. Ahora, voy a empezar con los mitos. Aquí me gustaría que ustedes sean un poco más participativos y que puedan decirme si los conocían o no y si será falso o verdadero, aunque la respuesta está abajo, pero traten de leerlo y poder decir o decirlo a conciencia, ¿verdad? Si ustedes considerarían o habían pensado que era un mito, porque eso es lo primero que tenemos que empezar a trabajar, a desmitificar, a poder decir, ok, mira, yo no sabía, yo pensé que si una persona decía esto no había que darle importancia. Eduardo dice, sí, uno de los errores es restarle atención a los pequeños eventos, sí. Yo podría contarles muchas historias, yo no les digo como casos, es que no son casos, es que son vidas, es que son personas, pero este muchacho tenía 30 y resto, tenía un endeudamiento muy complicado, muy complejo, muy pesado, y él empieza a mandar mensajes a las diferentes familiares, como por ejemplo a la tía, muchas gracias porque usted me hacía una comidita muy rica, no sé qué. Le escribió a un primo, mira, fulano, gracias por apoyarme en los momentos difíciles. Suena como a despedida, ¿verdad? Y este chico le mandó a toda la familia, pero como no teníamos esta información que ya hoy van a tener ustedes, efectivamente nadie le preguntó, hey, pero ¿vas para algún lado? ¿A dónde vas? Suena como a despedida, nadie le preguntó, pero claro, nadie sabía. Ahora, tampoco nos vamos a volver, ¿verdad? Como con paranoia y cualquiera que nos diga, pero vieras que sí sería bueno preguntar. Yo siempre pregunto, ¿verdad? ¿Y pero dónde vas a ir? ¿Te vas a ir el fin de semana o qué pasa? ¿Verdad? Y entonces son despedidas muy sutiles. Y claro, cuando yo trabajo con estas familias posterior a los eventos, ajá, gracias. Posterior a los eventos, cuando yo trabajo con las familias, yo trato de minimizar un poco ese sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque uno no sabe esa información. Como les digo, me encanta saber espero que no estén en una situación así. Si están, busquen ayuda hoy. Incluso estos temas son como complejos, por eso creo que si alguno se siente mal, háganos saber. Me pueden escribir ahora en privado, porque sé que estos temas como mueven bastante, pero hay que hablarlos porque es la única forma de poderlos atender correctamente. Ok, uno de los principales mitos, y me encanta esta imagen del iceberg, ¿verdad?, que está aquí a la derecha. Uno de los principales mitos es esto, que a veces la persona que manifiesta que se quiere quitar la vida está llamando la atención. Entonces, y eso me pasa mucho con los adolescentes y los papás, y yo les digo, sí, en realidad sí, claro que sí, está llamando la atención, pero precisamente está llamando la atención de que necesita ayuda, de que algo está pasando.
pero no es que está llamando la atención por llamar la atención, ese es un mito. Entonces yo diría que pueden, si quieren, tomarle pantallazos a los mitos o tenerlos ahí, o se les puede compartir la presentación incluso, pero estos mitos hay que tenerlos o registrarlos aquí. Entonces, ¿por qué? Porque un intento es una manifestación, como les decía anteriormente, de un sufrimiento y mucha desesperación que podría tener una persona. Ahora, la imagen del iceberg que todos conocen, me imagino, es un poco como funciona el ser humano. Digo, uno solo ve esto que está aquí afuera, que es lo que nosotros mostramos, ¿verdad? Es lo que vemos ahorita, es mi cara que ven ahorita, es lo que yo puedo ver de ustedes, pero ustedes no saben cómo me siento, qué pasa conmigo, cuáles son mis problemas, mis preocupaciones, mis miedos, en lo que estoy, ¿sí? Entonces el ser humano es mucho más complejo de lo que pensamos. Y recuerden, como no nos han educado en inteligencia emocional y en salud mental tampoco, que yo diría que debería ser como una materia obligatoria, hablarnos de cómo cuidar la salud mental desde que uno está chiquitillo, creo que sería diferente. Por eso, los que tienen chicos en casa, varones especialmente, eduquen en inteligencia emocional. Se vale llorar, no pasa nada con que llores, no pasa nada con que te sientas triste. Y también educar en quitar esa idea de que venir al psicólogo es porque uno está loco, ¿verdad? Que eso también es otro mito. Entonces, como les digo, llamadas de atención, sí, por supuesto, pero de ayuda. Y como les digo, vean todo lo que uno ve aquí es superficial, lo que uno ve a simple vista, pero el ser humano es mucho más complejo. Y ni hablar, si yo les hiciera la pregunta de qué les preocupa a ustedes ahorita, cómo se sienten, no sé, yo creo que duraríamos aquí toda la tarde hablando, porque yo creo que además el tema de pandemia nos ha disparado un montón de cosas, nos ha generado mucho miedo, hemos tenido pérdidas, no solamente humanas, sino de rutina, de trabajo, de un montón de cosas. Que como les digo, si hablamos de cuál es el sufrimiento de cada uno, bueno, sería interesante. Ahora, vamos a hablar de este mito. Dice que la mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin advertencia previa. Ahí es donde hablamos de prevención, ¿verdad? Entonces ahí tal vez muchos habrán pensado y hagan como conciencia, ¿verdad? Desde ese lugar, ay, si ustedes han pensado que no se puede prevenir, que la persona no da señales, y vean que ya hablé de algunas señales que podríamos ver, que incluso, como les digo, de verdad, en niños y niñas menores de 12 te hablan mucho sobre la muerte, los ven muy tristes, los ven muy apagados, lo que antes les gustaba hacer lo deja de hacer, entonces no juega tanto, se ve como más cansado, se empieza a aislar, ojo, pero tampoco, vuelvo a lo mismo, caso por caso, empiezan a regalar pertenencias, su juguete preferido. Entonces yo sé, los niños a uno le regalan muchas cosas, ¿verdad? Por eso les digo, no se pongan así, sino que hilo en filo, mira, te sentís bien, ¿qué te pasa? ¿Te sentís triste? Y nunca desvaliden las emociones, porque eso es lo que pasa con los adolescentes, y ya me voy arrancando adolescentes. El adolescente dice que se siente mal y entonces no le damos pelota, porque es que el adolescente es así, ¿verdad? Es muy irritable y no los cataloguemos, preguntemos efectivamente. Ahora, la ventaja en psicología es que los adolescentes le piden ayuda a los papás y entonces pueden traerlos, pero también sabemos, ¿verdad? Es una realidad que el servicio no es accesible para todos y eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿sucede repentino y no hay advertencia? No, la mayoría de los suicidios, y aquí se los leo, siempre han dado una señal como las que les mencionaba, hay una advertencia verbal o conductual. Y por supuesto hay algunos que son, como les decía anteriormente, quizás un poco más impulsivos y quizás no podríamos verlo. Pero por eso, dentro de las señales de alarma, podríamos ver en un adulto que tiene problemas económicos, que está muy aislado, que ha descuidado su apariencia personal, que antes hacía ejercicio y ya dejó de hacerlo, le gustaba cuidar las matas y deja de hacerlo, se aísla mucho, está durmiendo mucho, se siente muy cansado. Ahora, ustedes pueden hacer, ¿verdad? Como un checklist. Yo sé que hay muchas cosas que se confunden, pero bueno, hay que ver la intensidad, la frecuencia. Entonces, ¿se puede prevenir? Ya hoy vamos a aprender que sí se puede prevenir. Ok. Sí. Bueno, ahí nos está comentando, pueden leerlo en el chat. Sí, puede haber de todo. Hay mucha forma de prevención y como les digo, hay un leve porcentaje que no logramos determinar o no logramos leer las señales.
Y hay algo muy interesante, cuando los hombres están un poco más tristes o cuando hay una depresión instaurada en un hombre, en términos generales, igual no me gusta generalizar, no somos, ¿verdad? Todos somos diferentes, pero a veces tiende a manifestar más enojo que tristeza. Entonces, yo siempre que veo a un niño, hombre o mujer, independientemente de género, muy enojado, de eso que tiene muchos problemas de conducta, que es muy agresivo, siempre me pregunto qué hay detrás. Hay un cuento muy bonito que pueden buscarlo. Se llama La tristeza y la furia. Búsquenlo, del autor Jorge Bucay. Ahí habla de cómo uno a veces disfraza la tristeza con enojo, y eso pasa mucho en los hombres y pasa mucho en los niños. Segundo mito que hemos hablado, dice hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como un estímulo. Vieras que hace unos años, hace como unos 2 años, una institución me pidió realizar una actividad de este tipo, pero entonces me decía que si yo no podría mencionar la palabra suicidio, pero era para hablar de suicidio. Y entonces yo decía, bueno, pero entonces ¿cómo voy a hablar si no puedo mencionar? Porque estaba el mito, ¿verdad? De que si hablamos de esto estamos propiciando algo. Al contrario, nos estamos educando, ¿verdad? Entonces yo le decía, pues tengo que hablar lo que tengo que hablar, no le puedo poner otro nombre porque así es. Entonces ahí más bien me di cuenta que esta institución en particular arrastraba precisamente este mito, que hablar de esto es promover. Al contrario, de verdad, me alegra mucho saber que dentro de todas estas personas que estamos hoy día, que tal vez sabíamos, tal vez para algunos es un refrescamiento, para otros es un aprendizaje completamente nuevo, pero entonces ya vamos a tener una visión distinta del tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces hay personas que no tienen con quién hablar, ¿verdad? De cómo se sienten. Y es importante fomentar que ante una sensación negativa, es decir, si yo me siento mal, si yo me siento muy triste, si tengo pensamientos sobre la muerte, tengo que hablarlo con alguien, pero nos reprimen mucho, ¿verdad? Y nosotros juzgamos mucho, ¿verdad? Entonces, hablar de este tema no está mal. Si alguna persona nos dice, un familiar, un amigo que ha pensado en morirse, ahí es donde nosotros podemos empezar a validar. Y recuerden, no es que validar, contener, no intervenir, ¿verdad? La intervención es de psicología, psiquiatría. Pero validar, ¿a qué me refiero con validar? Con contener, hey, en serio, no juzgar. Lo mismo, no, es que a usted le falta hacer ejercicio, no, ¿cómo va a pensar en eso? Si la vida es tan bonita y usted pensando en esas cosas. Entonces ahí desvalidamos el sentimiento, ¿verdad? Que entonces es muy importante ante eso escuchar. Ahora al final yo les voy a dar como una serie de números donde ustedes también podrían recurrir. Entonces, ante esas palabras que alguien nos está diciendo, escuchamos, respetamos, pero nunca seamos prejuiciosos. ¿Cómo usted, ay, es que ese es un clásico, la gente lo dice, cómo usted tan bonita y va a estar pensando en eso? ¿Cómo usted tan jovencito y lleno de vida? Eso no ayuda. Lo que sí ayudaría es, hey, en serio, de verdad que la estás pasando mal. Creo que es importante que busques ayuda, ¿verdad? ¿Dónde? Bueno, entonces puedes ir a este lugar. Y mientras tanto, si ocupas hablar, de verdad, puedes decírmelo, contá conmigo, pero nunca juzgar. Y ya, eso es lo único que podemos hacer, contener, escuchar, no juzgar y acompañar, como estaba en la imagen anterior. Y ya después el trabajo es del personal en salud. Ante una comunicación, contener, escuchar y no juzgar. Y de verdad les digo lo que la mayoría de gente dice, ¿verdad? ¿Qué es eso? Usted tan bonita, tan llena de vida, no se trata de eso, no se trata de, ese no es el fin de esa persona, sino que hay algo ahí adentro que tiene que hablarlo con alguien. Y recuerden, no todos tienen la posibilidad de hablar con un familiar, de hablar con los amigos, o no tienen esas destrezas necesarias para pedir ayuda. Otro de los mitos, solo las personas con trastornos mentales van a quitarse la vida. No necesariamente, ¿verdad? Pueden haber personas que tengan, como les decía, un proceso depresivo sin atender. Es más, yo les puedo decir, entre tantas personas que atiendo diario, hay gente que la pasa tan mal, que tiene años de sentirse tan mal,
y nunca busca ayuda, que cuando llegan tan cansados, tan desanimados, con tanta desesperanza, y cuando ya avanzan en el proceso psicoterapéutico, a veces con acompañamiento farmacológico, la vida cambia. Y la gente dice, uy, hubiera venido hace tiempos, ¿verdad? No sabía que esto no debería de sentirse. Entonces, no necesariamente, aquí decimos que el comportamiento suicida indica una infelicidad, hay mucho dolor profundo, no necesariamente hay una patología, un trastorno mental, ¿verdad? Sino, hay otros que sí, pero no necesariamente, sino que podríamos estar ante una situación muy compleja, ante una situación muy, que sobrepasa nuestra capacidad de manejarlo, y entonces podemos pensar en ese tipo de comportamientos. Entonces, ¿yo por qué he trabajado ese tema con los chiquillos y con los adultos? Porque muchas veces, no, yo diría que el 99% de las veces, cuando hay mucho enojo, mucha ira, usualmente hay mucha tristeza. Pero como les digo, ¿qué pasa si vemos a una persona ahí como triste? Entonces uno como que la oculta. De eso no les voy a matar el toque de la lectura, pero mucho de la tristeza mejor lo ocultamos, y entonces para que nadie se dé cuenta, porque de repente no queremos que nadie nos vea como débiles, porque muchas personas creen que si buscan ayuda es un asunto de debilidad o es un asunto de que no tienen los recursos suficientes, y ya sabemos que no se trata de eso, ¿verdad? Sino que sobrepasa nuestra capacidad. Siguiente mito. Meli, por ahí Evelyn nos decía que si usted daba su número, pero no sé si tal vez sería algo como personal al final de la sesión, ¿verdad? Sí, si quieren ahora al final lo podemos ver. Hay líneas de ayuda, de hecho yo se las voy a comunicar al final. Hay instituciones que están trabajando este tema. Como les digo, yo sé que este tipo de capacitaciones, bueno, han pasado muchas cosas donde las personas dicen, wow, yo no lo había pensado, pero quizás sí necesito ayuda, ¿verdad? O mira, me pasó en una charla presencial, cuando teníamos esa vida presencial, que en una de estas capacitaciones era para comunidad, y me acuerdo que había mucha gente, pero un señor se levantó como de una forma abrupta. Entonces a mí me llamó la atención, y cuando tuve una pausa lo busqué como para ver, porque yo sé que esto mueve. Entonces, cuando le pregunto si todo está bien, si se siente bien, él lo que me dice es que a partir de la información que veíamos o que yo estaba trabajando, se puso a pensar en su hijo, un adulto que tenía un endeudamiento muy feo, que no estaba durmiendo por eso, que había descuidado su imagen física, y que él en algún momento le dijo, bueno, ya usted es un adulto y va a ver qué hace. Entonces dice que a él entró una sensación tan terrible, ¿verdad? Y que inmediatamente habló con él y le dijo, mira, yo sé que no he manejado esto bien, pero si ocupas hablar con alguien, si ocupas ayuda, sentémonos a ver soluciones. Digo, no es que le voy a resolver el problema, pero hay solución, ¿verdad? Entonces yo sé que de repente uno podría como darse cuenta de eso, y lo importante es que busquemos ayuda. Aquí voy leyendo sus mensajes. Ok. Sí, por ejemplo, bueno, sé que hay mensajes como privados, entonces los trato de hacer como generales. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, compañera, si eso es así, siempre es importante consultar. Ante un niño o un adolescente que nos diga que se quiere morir, hay que consultar. Entonces, la consulta directa sería en psicología. Lo que pasa es que ahorita el sistema de salud está como un poco comprometido, por eso también hay muchas organizaciones que estamos trabajando en este tema, por lo menos para hacer una valoración previa, porque ustedes saben que también dentro de las manifestaciones o dentro de las cosas que llaman la atención, volviendo a los gestos o señales de alarma, que ahí quiero diferenciar porque también eso pasa mucho. Eso sería un tema a desarrollar solo, pero nada más voy a mencionarlo. Las famosas autolesiones, ¿verdad? Que los chicos se cortan, bueno, adultos también. Entonces, cuando hay autolesiones, igual siempre es importante consultar, porque hay autolesiones o hay cortes que van más hacia el manejo de la frustración,
manejo, entre comillas, porque en realidad no es un manejo, no está bien, de verdad, dañar nuestro cuerpo, u otras son manifestaciones ya más de este tipo. Entonces, siempre que tengan un adolescente o un niño que les manifieste, tienen que buscar ayuda. Les mencionaba, dentro de los principales mitos ya les mencioné muchos. Ahora, hay otro también que es muy importante. Ya hablamos, las llamadas de atención. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Sí. Las llamadas de atención, entonces ya dijimos, no son llamadas de atención, son formas y alarmas importantes para poder escuchar a niños, adolescentes o adultos. No necesariamente, entonces, tiene que haber alguna patología muy específica para poder tener, ¿verdad?, esos pensamientos. Creo que les estaba comentando también el caso de este chico que atiendo también, que en algún momento me decía, Melissa, es que yo ando en carretera y de repente he pensado en, no sé, acelerar el carro y qué pasaría si acelero. Y eso también es un pensamiento muy frecuente. Entonces, todo ese tipo de pensamientos, a mí no me gusta hablar de normalidad, porque qué es normal y qué no, pero no es esperado que dentro de nuestro pensamiento esté eso. Ahora, a mí me gustaría, y ya como para ir cerrando el tema de mitos, igual, toda persona requiere hospitalización si ha tenido intento, sí. Siempre es importante una valoración psicológica y médica. Entonces, ahí se determina si la persona requiere, pero no todos, ¿verdad? Porque también ese es un mito. Todos tienen que tener medicación, no necesariamente. Hay que valorar caso por caso para determinar qué sería lo más recomendable y lo más conveniente. Pero sí quiero aclarar algo. Ante una situación de riesgo, ante una persona que tenga mucha agitación, ¿a qué me refiero con eso? Como que la veamos muy alterada y que nos mencione que quiere hacerse daño, que lo vemos como con mucha impulsividad, es importante siempre consultar. Donde a veces la gente no sabe qué hacer. Recuerden que de primera línea, si eso nos pasa, 911 siempre es el que da la primera respuesta o trasladar al centro médico más cercano, pero siempre la valoración es importante. Hace unos días atendí a una chiquitita, digamos que ese es mi día a día, lastimosamente quisiera decir que no es así, pero así es, mi día a día son niños y adolescentes que tienen procesos depresivos o que tienen tendencia suicida, y esta chiquitilla de 8 años, ante situaciones de frustración y de mucha ira que no sabía cómo canalizar, pensaba, por ejemplo, en lanzarse de algún lugar. Entonces hay que hacer una valoración de riesgo, que eso es lo que hacemos nosotros para determinar cuál es el riesgo, efectivamente, si es un riesgo bajo, si es un riesgo alto, y entonces ahí se toman las medidas necesarias. Entonces, en el adulto mayor podríamos ver señales muy específicas. Dentro de ellas vemos mucha ansiedad y mucha agitación, especialmente en la noche, donde hay mucho reporte de que hay miedo, la ansiedad muy característica porque la ansiedad se siente mucho en el cuerpo, ¿verdad? La depresión es un sentimiento, ¿verdad? Es un desánimo, una fatiga, pero la ansiedad se siente mucho a nivel corporal, entonces también podríamos ver que ellos reportan sensación de ahogo, primero empiezan con cuadros de ansiedad, que no puedo respirar bien, y a veces no es por una condición que ellos tengan médica, sino que podría ser por un cuadro de ansiedad, les da miedo estar solos, eso es importante, pensando en adulto mayor que quizás tiene una condición de salud un poco más comprometida, pero en términos generales tienen que vigilarlos mucho ahora por pandemia, porque han pasado mucho tiempo encerrados, ¿verdad? Con mucho miedo, sabiendo que son la población de factor de riesgo, y eso también ha exacerbado en el adulto mayor mucha tendencia a procesos depresivos y sobre todo ansiosos por el efecto de encierro, ¿verdad? Que ya sabemos que el efecto de estar en casa, pues estamos protegidos y estamos cuidados, pero ya tenemos más de un año en esto y hay muchos adultos mayores que no han salido de sus casas literalmente, sus familiares mantienen otro tipo de vías de comunicación y efectivamente eso les ha disparado la ansiedad. Entonces vigilen, si hay cuadros de ansiedad, y a veces ellos dicen, es que no puedo respirar, es que siento que me ahogo, y la gente lo minimiza. Claro, es un cuadro de ansiedad. Entonces, dentro de las cosas que hay que prestarle mucha atención son los cambios que va teniendo las personas a nivel quizás de una etapa depresiva, que como les digo, la depresión no solamente como que yo tenga ganas de llorar y me sienta mal, sino que implica que, por ejemplo, yo dejo de hacer las actividades que me gustaban hacer, hago todo como en automático. Hay depresiones funcionales, se llaman depresiones funcionales, es decir, yo me siento mal todo el día, pero yo voy a trabajar, yo sonrío, yo como, salgo con mis amigos, ahí voy.
pero sigo sintiéndome mal, ¿verdad? Entonces a eso hay que prestarle muchísima atención. Entonces, bueno, yo quisiera saber si tienen alguna consulta, si la información estuvo clara. Por dicha, me faltaron solo como dos los mitos ya se los mencioné. Las líneas de ayuda se las comparto. Por ejemplo, el 1147 es el número de ayuda para personas menores de edad, que es el del PANI. Y ya les voy a ir compartiendo también el número que tiene el Colegio de Psicólogos. No sé si vos tenés alguno también, Michael, algún número que tengas de referencia para que la gente pueda consultar en esos casos. Pero en primera línea, recuerden que es 911 o ir al centro de salud más cercano. 1147 funciona 24/7, que es la línea que acompaña a chicos, que escucha a niños o adolescentes. Y les voy a compartir el número del Colegio de Psicólogos, que también para personas que no tienen la posibilidad económica ni los medios de una consulta privada que puedan recurrir. Entonces ya se los voy a compartir. No sé si vos quisieras, si tenés alguna línea o si tiene alguna consulta, con mucho gusto. No, en efecto, digamos, nosotros aquí desde la UNED de acá de Pérez Celedón estamos enlazados con lo que es la ILAIS, ¿verdad? Que es la instancia local de atención al comportamiento suicida. Entonces, si alguna persona tuviera, o conociera a alguna persona que esté en esa situación, ¿verdad? Y que requiera atención, entonces, ya sea que lo remitan al correo del centro universitario y consulten por mi persona, por Michael Solís, ¿verdad? O que se aproximen a lo que es la instancia de salud más cercana, ¿verdad? Todo el tema, digamos, de la atención a la persona en ese estado de vulnerabilidad, hay instancias correspondientes, ¿verdad? Entonces, lo importante es conocer a quién acudir, ¿verdad? Nosotros estamos de enlace nada más con lo que es las ILAIS acá en Pérez Celedón, pero también podemos hacer ese enlace si alguna persona requiere ayuda y que nos remita nada más un correo al correo del CEU, que es el correo donde está de consulta respecto al proyecto, y con mucho gusto yo lo voy a estar atendiendo y haciendo con los compañeros de las ILAIS, ¿verdad? Que son los que se encargan de todo ese tema. Excelente, Michael. Yo quiero compartirles el número de teléfono de la línea Aquí Estoy, que es la línea de atención psicológica del Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Es el 2459-1598. Les repito, 2459-1598, que creo que es una línea que ha venido a colaborar. Gracias. Es que en el celular como que cuesta un poco más moverse. Ya ahí tienen como dos recursos que podrían recurrir. Y bueno, pues sí, no mencioné lo de las ILAIS, pero bueno, es que eso es tal vez como más, pero sí creo que es importante que la gente sepa que a partir del tema del suicidio, el comportamiento suicidio, hay un incremento. Se genera un decreto, que viene muy ligada a la política nacional en salud mental, que genera que el Ministerio de Salud pueda crear lo que son las ILAIS, que son las instancias locales en atención en salud mental, y ahí se trabaja específicamente en comunidad interinstitucional para poder abordar este tema también. Colocamos diferentes líneas como para que ustedes también puedan acceder a otro tipo de ayudas. Bueno, qué dicha que la información fue provechosa. Muchas gracias por participar y bueno, gracias, Nidia, un refrescamiento. Sí, yo sé, veo muchas personas conocidas. Muchas gracias por siempre confiar en el trabajo y bueno, no, gracias a los chicos de la UNED que se preocupan por abrir estos espacios a la comunidad, al país, porque en realidad esto es completamente abierto, entonces sé que muchas personas lograron verlo. ¿Okay? Sí, esa es la idea, ¿verdad? De aprovechar todo lo que es el tema de las tecnologías de información y no solamente limitarlo al cantón de Pérez Celedón, ¿verdad? Que es donde estamos ubicados. Se invitó a todas las sedes de la UNED, que en sí la UNED es es la universidad con más sedes a nivel país, ¿verdad? Entonces es importante llegar a esas comunidades y yo sé que si en algún momento las otras sedes quieren hacer alguna actividad mediante un proyecto y quieran compartirlo con nosotros y con las demás sedes, estaremos anuentes también a apoyarlos, ¿verdad? De mi parte, muchas gracias por conectarse. Nos vemos la próxima sesión. Asumo que se van a conectar la próxima sesión y también asumo que puedan compartir los enlaces para poderles llegar a más personas. Y bueno, gracias como les digo, pues a los chicos de la UNED de Pérez Celedón que están haciendo toda esta iniciativa. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.